Hoy comenzamos a trabajar El Lazarillo de Tormes, que es una obra que cuadra dentro de la narrativa española del Siglo de Oro, con características iniciales de la picaresca, como ya veremos a continuación. Es una obra breve. Esperamos que ya estén avanzados en la lectura del Quijote. Al lado del universo que es el Quijote, realmente les va a parecer muy breve y de lectura bastante accesible. Como es una obra breve, pueden encontrarla en ediciones digitales. Les recomendamos la edición online que aparece en Cervantes Virtual. Hay algunas ediciones en PDF. Lo que tienen que tener presente siempre es que tiene que ser la obra completa. Es decir, hay también adaptaciones para niños, porque en algún momento se creyó que era una obra conveniente para dar en edad infantil o en la adolescencia, cosa que es bastante cuestionable. Me dirán ustedes qué piensan luego de la lectura completa de la obra, pero hay ediciones que se dice que son adaptadas. Esto no es lo que tienen que leer ustedes. Ustedes tienen que leer la obra completa, preferiblemente en papel, si la tienen, si es anotada, mejor. No hay ediciones en PDF completas anotadas, por eso no hemos subido ninguna. Sí hay la edición de Cervantes Virtual, que es una edición completa. Si ustedes tienen dudas acerca de si la edición que ustedes manejan está completa o no, pueden contrastarla con esta. A ver, hay muchas ediciones, algunas bastante viejas. Esta es la edición de Capeluz, que tiene un prólogo muy valioso, es el estudio preliminar de Celina Sabor de Cortázar. No se sigue consiguiendo esta edición, solo en libros usados, por eso adjuntamos en la biblioteca del aula el prólogo de Celina Sabor de Cortázar. Hay otras ediciones un poco más nuevas, como esta de Longseller. Acá aclara que es la edición completa, que eso es lo importante en la lectura que ustedes hagan. Sea cual fuere la edición que ustedes consigan, chequen que sea la obra completa. Disfruten la lectura porque es una obra muy valiosa que a partir de aquí comenzamos a recorrer. Lazarillo de Tormes es una protonovela picaresca porque reúne las características iniciales de este subgénero narrativo. Va a tener forma autobiográfica, que es una de las características externas más importantes de este género, que como tiene justamente forma autobiográfica, va a ser inconclusa. Va a tener estructura lineal y abierta, no va a tener tensión dramática, y su protagonista va a ser siempre un pícaro mozo de muchos amos, es decir, va a ser un muchacho joven que va a recorrer diversos amos a lo largo de la novela. Siempre va a ser este tipo de subgénero narrativo una sátira social. El narrador protagonista va a ver la vida y la sociedad con algún escepticismo, hasta pesimismo por momentos, y la realidad va a ser siempre vista a través de los ojos del pícaro y va a ser juzgada de acuerdo a esta perspectiva. La primera novela picaresca propiamente dicha va a ser Guzmán de Alfarache, que surgió en 1599, ya con un autor, Mateo Alemán. En 1604 va a tener la segunda parte, Guzmán de Alfarache, es decir, va a ser varios años anterior a Lazarillo de Tormes. Entre Lazarillo y Guzmán de Alfarache va a pasar casi medio siglo sin que surja ninguna novela picaresca. El Lazarillo entonces va a ser un anticipo de el género picaresco, lo va a inaugurar en lengua castellana a esta narrativa de tono realista. Y acá volvemos a recordar que hablamos de tonos, porque el realismo en literatura recién va a ser en el siglo XIX. Entonces esta va a ser una narrativa de tono realista que va a procurar una representación de la vida humana y que va a dar lugar entonces al nacimiento de un género típicamente español, el de la novela picaresca, pero Lazarillo va a ser recién un anticipo. La novedad de Lazarillo va a consistir entonces en el empleo de la primera persona para un relato de ficción.
La ficción autobiográfica en prosa va a aparecer por primera vez hacia 1550 con otro relato que se llamaba El Abencerraje, pero según algunos críticos, la técnica autobiográfica es el gran descubrimiento de la quinta década del siglo y su mayor exponente va a ser entonces Lazarillo de Tormes. Frente a la denominada narrativa idealizante, que es un término que, como ya hemos visto, acuña Antonio Reyazas, la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, ese es el título completo, va a presentar un claro anclaje en la sociedad de la época, en un aquí y ahora absolutamente inexistente en los relatos de caballería, sentimentales, pastoriles, etc. El protagonista no va a ser un caballero de alcurnia, de alto estamento, sino que va a ser un excluido, alguien cuya voz se había silenciado sistemáticamente a lo largo de décadas en la literatura idealizante. Lazarillo de Tormes va a presentar una acción absolutamente contemporánea a sus lectores, va a transcurrir en diversos espacios españoles de los siglos XVI y XVII, y estos lugares van a ser absolutamente reconocibles y cercanos a los lectores de la época y en realidad también a los lectores españoles de hoy en día. Se va a mencionar Tejares, Salamanca, Almorox, Escalona, Maqueda, Toledo. El protagonista va a ser un pícaro que va a servir de nexo a todos los episodios narrados. Y acá tenemos que recordar la técnica de enfilage propia de los relatos de caballería. La narración en este caso va a asumir la forma de epístola autobiográfica y de esta manera se satisface la exigencia de historicidad que se estilaba en la época para la ficción. Aquí se refuerza con una precisa inyección de tono realista, de verosimilitud. Recordemos que hablamos de tono realista. La carta, la forma epistolar, va a responder a una requisitoria de una figura que allí aparece, que van a leer, que es vuestra merced, y el hecho de retomar en el séptimo tratado cuestiones planteadas en el prólogo y en el tratado primero, uniendo todos los elementos del relato y explicando el caso, dan una cohesión superadora al texto, superadora del carácter episódico de la técnica de enfilage. La pseudo autobiografía entonces con carácter epistolar, en la que el personaje cuenta su vida pasada, jerarquizando de acuerdo a su punto de vista algunos episodios vividos, va a servir también para retratar a este personaje, que es un ser solitario cuya conducta se inscribe dentro de lo no imitable. La palabra pícaro aparece por primera vez entre 1520 y 1588 y sería un término de origen picardo que significa sucio, roto, viejo. El pícaro es básicamente un personaje pobre, de baja extracción social, que va a tener una genealogía negativa, usualmente es abandonado, y que se va a mover fundamentalmente por el hambre y por la necesidad de sobrevivir. Va a concebir al mundo como un enemigo y se va a enfrentar a él con sus propias armas que van a ser el engaño y la astucia. Esta concepción sobre el mundo y estas herramientas para enfrentarlo, vamos a ver que no las tiene Lázaro desde un comienzo, pero sí las va a ir desarrollando a medida que avance la acción narrativa. Acerca de las ediciones de Lazarillo, tenemos que destacar que en el año de 1554 aparecen 3 ediciones en paralelo, una en Burgos, una en Alcalá, que va a presentar pasajes interpolados que las otras dos no tienen. Ustedes quizás en la edición que manejen de Lazarillo van a ver que hay ciertos pasajes que aparecen con otra tipografía o que aparecen al final de la obra, es porque estos pasajes aparecían en la edición de Alcalá, pero no en la de Burgos y tampoco en la de Amberes, que es la tercera edición de 1554. Eran grandes centros editoriales en la época, estas ciudades. Según una parte de la crítica que encabeza Blecua,
que es un gran siglodorista, las 3 ediciones van a ser ramas de una primera edición perdida. Es decir, él supone que había una edición original previa, obviamente, a estas 3, y luego va a desencadenar estas 3 ediciones. Otra parte de la crítica, que encabeza Francisco Rico, va a sostener que la edición de Burgos procede en línea directa de un supuesto manuscrito original perdido, y ese manuscrito también habría servido de modelo a otra edición perdida, de la cual se van a desencadenar la de Alcalá y la de Amberes. Lo que tenemos que tener presente es que toda la crítica de Lazarillo hoy en día sostiene que las 3 ediciones publicadas en 1554 no son la obra original, sino que tiene que haber un manuscrito anterior. El tema del autor de Lazarillo dio lugar a que la crítica sobre esta obra hiciera grandes disquisiciones a lo largo de los siglos. Tenemos que tener siempre presente que hubo un autor que voluntariamente ocultó su nombre y decidió publicar esta obra como anónima, evidentemente porque se narran cuestiones que no serían toleradas por la censura en la época. Actualmente hay un consenso general que la figura detrás de esta anonimia sería Diego Hurtado de Mendoza, aunque hay publicaciones de 2020 que aseguran que era Juan de Valdés el autor. Sea cual fuere, esta figura anónima detrás de la escritura de Lazarillo, evidentemente era alguien con gran formación, muchos lo ubican dentro de la nobleza. Y un dato no menor en torno a esta anonimia es que en 1559 un inquisidor general puso a Lazarillo en el índex de libros prohibidos. Recién volvió a aparecer en 1573 en una edición expurgada a la que se conoce como Lazarillo castigado, en el que fueron quitados 2 tratados, el cuarto y el quinto, ustedes cuando los lean evaluarán por qué, y también se quitó alguna que otra alusión irreverente. Recién en 1884 se va a volver a publicar en Barcelona la obra completa. La fecha de composición también es otro tema de disquisición en la crítica, pero hay 2 datos históricos mencionados en la obra. Una es la batalla de los Gelbes y otro es las cortes a las que asistió el emperador Carlos V. En función de estos 2 datos, que también son ambiguos porque hubo varias batallas de los Gelbes, hubo varias cortes, pero hoy hay un consenso en que la fecha de composición sería hacia 1550. En cuanto a la estructura externa, tenemos que tener en cuenta que la obra consta de 7 tratados que tienen extensión muy diferente. El tratado primero va a ser en el que Lazarillo va a estar al servicio del ciego. De aquí va a venir el nombre que actualmente utilizamos para la denominación de los perros que funcionan como lazarillos. Una de las críticas que ya mencionamos, que es Celina Sabor de Cortázar, va a sostener que este tratado está prácticamente dividido en 2 partes. La primera parte va a informar sobre la genealogía y sobre la primera infancia de Lázaro, y la segunda parte es la que propiamente va a relatar las andanzas con el ciego. En esta segunda parte van a aparecer 5 motivos, varios de los cuales son tomados del folclore medieval. Van a ser la gran calabazada de Lázaro contra el toro de piedras, las argucias para beber el vino a su amo, que va a tener un jarrazo en su cabeza como represalia, la burla de las uvas, un hurto de una longaniza y una consiguiente golpiza, y un topetazo del ciego contra el poste. Es interesante que los episodios 1 y 5 van a ser cara y cruz de una misma moneda, y el 2 y el 4 van a repetir el mismo esquema y se van a reforzar mutuamente. En el tratado segundo aparece Lázaro al servicio del clérigo de Maqueda. Este tratado va a durar aproximadamente 6 meses y va a presentar una acción única centrada en el intento de robar pan de un arca. El tratado tercero va a presentar a Lázaro al servicio del escudero. Esto va a durar más o menos 2 meses
Y la acción va a estar centrada en la inutilidad de la honra, que hemos visto que era un término de particular relevancia en el Siglo de Oro y que aquí tácitamente es puesto en cuestionamiento. En este tratado hay una unidad narrativa que es ajena al resto de la obra y es el único caso en el que Lázaro establece con su amo una relación afectuosa en la que se alteran realmente los roles en cuanto a proveer alimentos. El escudero va a ser una figura excepcional para la literatura, es un personaje autónomo que cobra absoluto protagonismo en este tratado. Además, el tratado presenta toques costumbristas e históricos, va a aparecer ahí, por ejemplo, la prohibición de mendigar. El tratado cuarto es el más breve de todos, va a tener alusiones sarcásticas y eróticas, es uno de los que fue quitado en la edición expurgada de 1573. Ahí Lázaro permanece junto al fraile de la Merced solamente 8 días. En este tratado es más lo no dicho que lo dicho, y ahí está su riqueza. El tratado quinto va a presentar a Lázaro al servicio del buldero, va a tener una duración de 3 o 4 meses y Lázaro es más bien espectador que protagonista de las acciones narradas. También este tratado fue quitado del Lazarillo castigado en 1573. El tratado sexto va a presentar a un Lázaro que ha dejado de ser criado, es mayor y tiene un oficio, es aguador, y pasa junto al capellán 4 años. El propio Lázaro va a decir que ese fue el primer escalón que él subió para ir a alcanzar una buena vida. El tratado séptimo muestra a Lázaro ya convertido en el mejor pregonero de vinos de Toledo, que se ha casado y vive bajo el amparo del arcipreste de San Salvador, que va a ser un supuesto amigo de su merced a quien dirige la carta. Y con el arcipreste, la mujer de Lázaro va a mantener una relación bastante ambigua. Hay elementos del primer tratado que se retoman en el séptimo, por ejemplo, el vino, el amancebamiento, el tópico de acercarse a los buenos. El motivo planteado en el prólogo se concreta haciendo referencia al caso olvidado a lo largo de los 6 tratados anteriores. Por eso hay parte de la crítica que sostiene que estos 6 tratados serían intercambiables, de manera que se recupera, aunque sea en este segmento, la técnica del enfilage que hemos visto que correspondería a la caballería. En cuanto a la estructura interna, podemos hablar de 2 grandes bloques. El primer bloque abarcaría el prólogo y los tratados 1 a 3, donde el tema central va a ser el hambre. Van a aparecer, como ya vimos, 3 amos, el ciego, el clérigo y el escudero, y la situación va a ir empeorando con cada uno de ellos. Con el ciego vamos a ver que ansía conseguir vino, con el clérigo, que va a ser el más cruel de todos los amos, va a querer conseguir pan, y con el escudero no va a tener ni pan ni vino y va a ser el propio Lázaro quien va a alimentar al amo. El segundo bloque abarcaría los tratados 4 a 7 y el tema central va a ser el ascenso social. Son 6 amos, el fraile de la Merced, el buldero, el pintor de panderos, el capellán de la Iglesia Mayor de Toledo, el alguacil y el arcipreste de San Salvador. Y a partir del sexto amo, Lázaro va a dejar de ser criado para ser aprendiz y trabajador. Para finalizar, en relación a la estructura interna, hay que destacar que un catedrático investigador siglodorista muy reconocido que van a leer en la bibliografía, que se llama Víctor García de la Concha, sostiene en su introducción que el Lazarillo está construido siguiendo la ley de 3, que es propia de la narrativa folclórica, con la repetición de 3 módulos ternarios. El primer módulo sería el prólogo, que dentro tiene un prólogo propiamente dicha, donde se establece el destinatario de la carta, un proemio, donde se declara la materia a tratar, y un preámbulo, donde aparece el tópico de la captación de benevolencia. El segundo módulo sería la apertura, que a su vez tiene una estructura tripartita, donde aparecen los orígenes, las dificultades hogareñas y la emigración del hogar, y a continuación veremos la constitución tripartita que se continúa en el resto de los bloques. Siguiendo a este investigador en lo que él denomina la carrera del vivir,
Va a aparecer también la ley del 3, definida por 3 bloques. El primero va a estar determinado por los primeros 3 amos, el ciego, el clérigo y el escudero. El segundo bloque va a estar determinado por los siguientes amos, el fraile, el buldero y el maestro pintor. Y el tercer bloque va a estar determinado por los 3 oficios que lleva a cabo Lázaro, de aguador, porquerón de alguacil y pregonero. Dentro de la estructura tripartita mencionada en primer lugar, va a aparecer entonces el cierre, que a su vez tiene 3 partes. La primera respecto del matrimonio y el asentamiento en el hogar, la siguiente con las dificultades familiares y la última referida a la superación y al estado de fortuna. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades admite múltiples lecturas. Las 3 de mayor peso por parte de la crítica han sido, en principio, la que propone que a pesar de que Lázaro expresa que su situación ha mejorado, en realidad esto no ocurre porque, de acuerdo a la concepción de la época, solo la virtud eleva realmente a los hombres y eso aquí no sucede. Otra lectura aún más conservadora agrega que todo esto se debe a cierto determinismo de origen que hace imposible para Lázaro cualquier tipo de ascenso. Y una lectura quizá más renovada o que toma otra perspectiva implica ubicarnos justamente desde la mirada de Lázaro, que ha superado el hambre, que ha conseguido comprarse ropa, aunque sea vieja y usada, y esta modesta prosperidad de tener un oficio real implica efectivamente un progreso desde su posicionamiento. Y acá aparece el fermento de modernidad, porque en realidad no hay valores troncales, sino que hay vivencias propias y lo que sirve para un sujeto puede no servir para otro. Se abre juego al perspectivismo. Lo importante es que cuando comiencen la lectura de la obra y cuando la atraviesen, ustedes sean capaces de generar una perspectiva personal sobre el texto, una lectura propia, que como Lazarillo abre múltiples miradas, todas las lecturas son válidas en tanto y en cuanto tengan un basamento textual pertinente.